Una serie de actividades aquí. El tema de hoy día es las elecciones en Chile, y para esto hemos invitado a dos compañeros que son, yo diría que no solamente conocedores del tema electoral, sino que también de lo que es la situación política en Chile principalmente. Y a ellos los vamos a dejar conversar sobre el tema de las elecciones en Chile, que empiezan ahora con primaria y después durante el otoño siguen con la primera y seguramente la segunda vuelta presidencial y también las parlamentarias. Y el método que vamos a usar es un método de conversación, donde, y los voy a presentar ahora, donde los dos exponentes van a conversar y seguramente nos van a entregar una serie de herramientas para que nosotros también podamos analizar las elecciones y poder seguir las elecciones en Chile. No es ni debate, ni tampoco es dos personas que vienen representando diferentes candidatos electorales. Hoy día es una conversación con dos compañeros que conocen bien del tema y que van a profundizar en el tema. Ese es el sentido. Y después la idea es que ustedes también participen. Es bastante gente, por tanto, lamentablemente no va a hacer que ustedes puedan explayarse ni dar grandes comentarios. Lo vamos a tener que dejar para una próxima oportunidad, o seguramente alguno de ustedes puede organizar una conversación, un diálogo entre todos, sino que la idea es que ustedes puedan hacer principalmente preguntas para que ellos puedan también ayudarnos quizás a contestar o a levantar algunas inquietudes, algunas ideas en torno a las preguntas que ustedes hagan. Esa es, digamos, la idea. Son las 6:30, estamos un poquito atrasados y la idea es que esto termine a más tardar a las 8:30. Y mientras tanto se puede, por supuesto, ir a buscar un poco de vinito. Creo que quedan algunas empanadas, sí. Quedan algunos dulces, queda refresco, café. No hay ningún problema que ustedes se paren y vayan. O sea, no hay, yo creo que no va a haber problema para ustedes. Bien. ¿Vinito gratis? No. Entonces, voy a presentar a los exponentes. Primer exponente, Manuel Acuña, abogado y analista político, un compañero que ha vivido mucho tiempo aquí en Suecia también y que está mucho más en Chile que acá, creo, pero está yendo y volviendo y por tanto conoce muy bien tanto el contexto sueco como también el contexto político en Chile y que sirve, digamos, para poder conversar con nosotros. Un aplauso para Manuel. El segundo exponente es un sociólogo, doctor en sociología, que está haciendo un trabajo de investigación ahora en las universidades aquí en Suecia. Es doctor en sociología desde Chile y también conocido por nosotros de mucho tiempo, que es Manuel Guerrero. Vivió en Suecia también un tiempo y después volvió a Chile y ahí ha hecho su carrera académica, pero también alguna carrera política tuvo por ahí también. Un aplauso para Manuel. Bien, para que empecemos ya de lleno al tema, el primer tema que quisiéramos conversar con ustedes sobre el contexto político en el cual se desarrolla esta contienda electoral, más allá de los candidatos o de los símbolos electorales o de la misma campaña. Tiene que haber un contexto político donde de una u otra forma tienen que nadar estos diferentes combatientes electorales. ¿Cuáles serían, digamos, los principales rasgos de este contexto político? No sé si Manuel Acuña podría... Es que es Manuel y Manuel, pero bueno. Manuel Acuña quizás que pusiera empezar. Gracias. Bueno, yo podría empezar diciéndoles que las clases que existen en un país jamás actúan personalmente, directamente ellas por sí mismas, sino que lo hacen normalmente dentro del Estado capitalista representadas por actores políticos, que son sus representantes. Esos actores políticos pueden ser parlamentarios, pueden ser partidos políticos, o pueden ser otro tipo de agentes estatales que se desplazan por la escena política de la nación
y ellos son los encargados de llevar a efecto la defensa de los intereses de las clases que existen. Yo hago esta observación porque es bien importante. Existe una escena política, y esa escena política para mí es el marco de referencia dentro del cual operan las elecciones. Y ese marco de referencia es tremendamente importante porque tiene una característica central, que es que en el caso de Chile, en las últimas elecciones municipales solamente votó un 40% de la población que tiene derecho a voto, de los votantes legítimamente inscritos. Y se calcula que para las elecciones presidenciales esa concurrencia va a bajar a un 30% y va a haber un 70% de abstención. Ese es el marco político, llamémoslo así, como hay. Dentro de eso hay que luchar. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que un 70% de la población chilena no participa del juego dentro de esa escena política. Y sin embargo, esa escena política es la que determina el destino de todos los chilenos. Es decir, con un 10% que salga un presidente de la República elegido, maneja el 90% de todo el país, aunque el resto no haya participado en las elecciones. Eso es tremendamente importante porque la escena política está manejando todo lo que significa el poder dentro de un país. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a un descrédito generalizado que hay en las instituciones del país. Ese descrédito generalizado que hay dentro de las instituciones tiene montones de causas. Primero, no se le puede atribuir solamente a un sector. Están en crisis todas las instituciones del Estado. Está en crisis la Iglesia, está en crisis el Estado, está en crisis el empresariado, está en crisis cada uno de los sectores de las Fuerzas Armadas, está en crisis todo lo que hay dentro del país porque todos están involucrados en todos los escándalos que se han conocido. Y eso tiene un costo, y el costo es la desafección de la gente que no quiere meterse con este tipo de cosas porque ve como una cosa irremediable que no pueden cambiar la situación que hay. Entonces prefieren irse para la casa. Ahora, eso ha cambiado. Fundamentalmente cambió con, yo diría que la fecha de inflexión es el año 2011, con el levantamiento de los estudiantes, con los movimientos sociales estudiantiles. Los movimientos sociales estudiantiles son los que marcan ya un antes y un después dentro del panorama político chileno. Ese año, el 2011, se destacan una serie de personajes que hoy día están gravitando enormemente en la política chilena. Pero, cuidado, los estudiantes cuando salen a protestar y a llevar adelante sus reivindicaciones, que son normalmente reivindicaciones de carácter estudiantil, se dividen ellos en tres categorías. Digamos, después que el movimiento termina, un grupo que es el que dirige, digamos, que representa públicamente y para la prensa Camila Vallejo con Carol Cariola, emigran ellas al Partido Comunista y se incorporan a las labores del gobierno, planteando que con la incorporación del Partido Comunista al gobierno se podría cambiar el rumbo que tenía la concertación o la nueva mayoría, el grupo político que estaba manejando al país. El otro grupo lo dirige Gabriel Jackson, que también crea una organización que se llama Revolución Democrática y también se incorpora al gobierno aprovechando un cupo parlamentario que le da el Partido Socialista, y él ingresa al gobierno también junto con varios personajes de Revolución Democrática en la misma convicción, creyendo que pueden cambiar el rumbo del gobierno. El más reticente de todos es Gabriel Boric, que se queda solo y afronta incluso la propia división de la organización que crea, que al principio se llamó, me parece que se llamó
Frente Autonomista, ¿no es cierto? Y entonces se dividió, y hoy día él dirige lo que se llama el movimiento autonomista. Gabriel Boric se mantiene hoy día se mantuvo durante todo el tiempo independiente de lo que hacía el gobierno. Yo diría que mantuvo una independencia bastante clara del gobierno. Pero si ustedes lo miran, los tres grupos estos que hay tienen una característica central. Todos ingresan a participar dentro del sistema. Vale decir, se incorporan a pelear el cupo que corresponde al 30% o 40% dentro del marco que yo les señalaba de la escena política del país. Y eso es tremendamente interesante, porque si nosotros nos empezamos a fijar, van quedando fuera los movimientos sociales autónomos, los movimientos sociales. Y eso tiene una razón, porque no es porque quieran echarlo, porque quieran los movimientos mismos irse fuera, no. Lo que pasa es que los movimientos sociales, la característica que tienen en Chile es que son esencialmente efímeros. Nacen por uno o dos reivindicaciones, al cabo de los cuales, o satisfechas las cuales, e incluso no satisfechas las cuales, si demora mucho darse una solución a eso, se disuelven. O si se les da por solucionada la reivindicación que piden, estos movimientos también se disuelven, porque ya se consideran ganado lo que ellos querían. Entonces es muy difícil tratar de amarrar a todos estos movimientos y hacerlos coincidir en un momento, cosa que muchos de nosotros creíamos que sería posible, pero hay 27 años de historia ya después de la caída de la dictadura. Es decir, hay 27 años que han demostrado que la única lucha posible, al parecer, va a ser dentro de las elecciones. Ese es más o menos. Manuel. Adelante. Muchas gracias por la invitación, la posibilidad de interactuar e intercambiar ideas sobre el contexto político y social de las elecciones en Chile. A mí me parece que desde una posición de izquierda, de donde voy a hacer el análisis, y ahí voy a caracterizar distintas izquierdas que hay en este momento en Chile disputándose el espacio precisamente institucional. Yo creo que una de las características principales del momento político actual tiene que ver con un gran malestar que se viene arrastrando en la sociedad chilena. Y un malestar que se expresa de distintas formas. Es un malestar que se expresa a través de los movimientos sociales. El más grande, el ciclo en realidad parte del 2006 con el movimiento estudiantil secundario, la revolución de los pingüinos, donde los estudiantes secundarios, el primer movimiento social, habían habido movimientos sociales antes, pero este fue el primer movimiento social que logra articular a todo el país en torno a una reivindicación y que instalan en la agenda pública algo que ningún sector político había instalado desde el gobierno, que es el cambio a las leyes orgánicas constitucionales. En Chile se pensaba que cambiar una ley orgánica constitucional, que son las leyes de amarres que dejó Pinochet a partir del diseño Jaime Guzmán, los últimos días de su mandato, antes de pasar el gobierno a Patricio Aylwin, tienen que ver con el sistema electoral, con la educación, con la formación de empresas del Estado, una serie de amarres institucionales que para poder ser cambiados requieren un quórum calificado en el Congreso. Estas leyes orgánicas nunca habían sido cuestionadas la forma en que lo hicieron los estudiantes secundarios, que ya no plantean la reivindicación por la educación como un problema puramente social, sino que atacan directamente y dicen, para cambiar el tema de la educación y que la educación sea de calidad, gratuita y pública, se requiere votar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Y lograron con un movimiento que partió siendo los estudiantes, pero que se convierte en un movimiento social amplio, se introducen los padres apoderados, incluso distintos sectores sociales también se adhieren a él, lograron votar una ley orgánica constitucional. Y por primera vez en la transición política a la democracia en Chile, cae una ley orgánica, y aquí viene un elemento fundamental, la salida a lo que provocó el movimiento estudiantil secundario, la Revolución Pingüina, fue recogida por la institucionalidad de ese momento, en ese momento fue la Concertación, y lo resuelve con una ley que no cambia
el fundamento del sistema educacional que había en Chile. Entonces, ahí hay una primera señal en un cambio donde los movimientos sociales empiezan a hacer ya demandas políticas contra el sustento de base del sistema político-social en Chile, que es la Constitución del 80, y el sistema institucional no es capaz de articular y procesar esa demanda, sino que se resuelve, ustedes recordarán la imagen, se resuelve con un acuerdo nacional popular entre los partidos de la Concertación en ese momento, tomados de las manos con los partidos de la Alianza por Chile, sacando una ley de educación que no cambia el sistema de fondo. Ahí se produce un divorcio entre lo que son los movimientos sociales y la institucionalidad política. Y eso se va profundizando con los años y va generando este malestar. Es decir, hay una serie de amarres constitucionales que sostienen el modelo de sociedad heredado de la época de la dictadura y que ha tratado de ser reformado de distintos modos durante la transición. Los movimientos sociales, cuando finalmente generan la fuerza para cambiarlo, la institucionalidad no es capaz de darle procesamiento institucional a esa demanda y se produce un divorcio. Ese divorcio se acentúa en este ciclo movimiento estudiantil, el 2011, cuando ya son los estudiantes universitarios los que ponen la demanda sobre la mesa de educación gratuita y calidad, a través de la demanda de fin al lucro. Si es que el movimiento estudiantil secundario instaló, es necesario votar una ley orgánica constitucional de enseñanza, es decir, contra lo que estamos peleando, no es contra tal o cual autoridad, no es contra tal o cual gobierno, sino que es contra una constitución que sostiene un modelo político, social, cultural y económico. El movimiento estudiantil del 2011 profundiza esa crítica y dice: queremos educación gratuita y calidad con gestión desde el Estado, en un momento en que la educación en Chile, como el sistema de salud, el sistema previsional, el sistema de vivienda, es decir, las grandes áreas sociales, está mayoritariamente privatizado. Y lo ponen bajo la demanda de fin al lucro. Y con eso golpean otro pilar del modelo heredado de la dictadura, que tiene que ver con que en las áreas sociales se lucra privadamente. Eso fue el movimiento del 2011. Fue un movimiento que sacó más de 1 millón de personas a la calle. Fue un movimiento transversal, pluriclasista. Estuvieron todas las clases sociales finalmente bajo esa demanda, porque la mayoría del pueblo de Chile está endeudado y vive en su bolsillo esta crisis. Y ese movimiento social, así como el 2006, el 2011, fue capaz de darle voz a una crítica de fondo al modelo de sociedad que había sido intentado ser reformado de distintas maneras, fundamentalmente a través de grandes acuerdos de parte del sistema político. El movimiento estudiantil del 2011, que se convierte en movimiento social, efectivamente genera ciertos liderazgos nuevos. Se habla de la generación de los sin miedo, donde aparecen estos liderazgos como Camila Vallejo, Camilo Ballesteros, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Francisco Figueroa, entre otros, que luego ellos empiezan a ocupar un rol de liderazgo en sus respectivas organizaciones. Pero lo fundamental que hay de ese movimiento es que instala una crítica profunda al sistema económico y a la incapacidad del sistema político de procesar esa demanda. De ahí ya el salto, 2006-2011, es que para la última elección se instala la demanda de asamblea constituyente. Es decir, el pueblo de Chile fue capaz, a través de distintos movimientos sociales y de distintas sensibilidades políticas en el amplio espectro del país, desde el centro político hacia la izquierda, de darse cuenta que, continuando con la constitución política heredada de la dictadura y reformada con la firma de Ricardo Lagos, no se iba a llegar nunca a un Estado social de derechos, sino que se iba a seguir parchando una realidad, pero que de fondo la cancha está rayada por una constitución tramposa, que favorece a los grandes conglomerados económicos y que no permite grandes reformas políticas. En el caso de Chile, la Constitución, por ejemplo, prohíbe que la Presidenta de la República en este momento convoque un plebiscito y que ese plebiscito sea soberano. En Chile no existe, excepto a nivel comunal, no existe un plebiscito vinculante. La Constitución no permite su propia, que se cambie la propia Constitución desde su raíz, la Carta Fundamental. Entonces ahí tenemos varios hitos. Crítica a una ley orgánica
crítica al lucro, asamblea constituyente. Y un cuarto momento que sería interesante incorporar en esta caracterización es que ya con todo lo que se devela de parte de la corrupción que hay con Soquimich, con Penta, etc., es decir, la empresa del litio que fue entregada por Pinochet a su yerno, financia la campaña política de una buena parte de la clase política chilena, ¿ya? Desde Giorgio Martelli, que financió la pre-campaña de Michelle Bachelet, hasta los políticos de la UDI. Se produce ahí, en la visión del pueblo, una tremenda crítica para decir, independientemente de quienes eligemos en el sistema político, a quién elegimos, aquí hay corporaciones detrás que estén comprados a esos políticos. Y la situación es dramática, porque por ejemplo, en el caso del movimiento de los pescadores de Aysén, recordarán que hay una batalla campal en Aysén que fue histórica también. El dirigente de ese movimiento, Iván Fuentes, también resulta, por ejemplo, que estaba siendo financiado por las pesqueras. Entonces, la mirada que hay es que la desafección, que sea alrededor del 70% los que se abstienen, es porque ahora ya hay una crítica al nivel de corrupción que se llega de parte del sistema económico que se compra el sistema político. Eso lleva, y aquí cierro el comentario, eso lleva a que hoy día este nuevo marco, donde hay movimientos sociales que tienen una crítica al sistema de fondo, donde hay una institucionalidad política que no es capaz de procesar la demanda suficientemente, lleva a que haya un divorcio entre la sociedad chilena y la política institucional. Eso es lo grave de este momento. Y frente a esa crisis es que hoy día hay distintas ofertas políticas de cómo salir de esa crisis. Una oferta política fue la nueva mayoría, que termina con la concertación, y hoy día otra oferta política, por ejemplo, la que surge de parte del Frente Amplio, desde las dos izquierdas que tenemos en Chile y que efectivamente están peleando en la arena institucional. De una otra forma, yo no sé si es un poco para lo que decías tú, recoge, digamos, alguna de las demandas, el tema de la educación, el tema de la reforma tributaria, el tema de la Constitución, digamos, de una u otra forma recoge alguna de las demandas o trata, yo no sé si de adecuarlas o tratar de cambiarlas. Pero en este lapso, este gobierno ha sido como lo que, un poco el camino del medio de lo que fue a lo que a lo mejor podría ser, y a lo mejor en esto está en disputa ahora. ¿A qué se debe que mi impresión, y puedo estar muy equivocado, de que este tipo de reformas que ellos recogen y tratan de hacer no llegan a buen camino, no llegan a buen puerto, o sea, no alcanzan a hacer? Cuando uno escucha lo que ellos dicen, los representantes de la nueva mayoría, es que no fueron capaces de poder aplicar o implementar ese tipo de reformas que se estaban planteando con ese nuevo gobierno, o sea, con el gobierno de la nueva mayoría. ¿En qué quedó todo lo que se presentó en las elecciones pasadas a lo que hay ahora? ¿Por qué unos dicen que no se llegó adelante y otros dentro también de la nueva mayoría dicen de que no era posible, o sea, que eso no se podía hacer? ¿Cuál es tu lectura sobre el gobierno de lo que ha sido estos 4 años? Y para después entrar, digamos, a lo que viene ahora. Bueno, el gobierno de Michelle Bachelet en estos, son 3 años solamente, no son 4 años. En estos 3 años yo pienso que no ha sido más que la continuación de los errores que se han cometido en el pasado. Yo soy bien duro con Nueva Mayoría. Yo creo que tuvo en sus manos todos los elementos posibles para poder hacer los cambios que se había propuesto. Como primera cosa, Michelle Bachelet, al asumir al aceptar la candidatura, se comprometió a hacer un programa, y el programa dijo que lo iba a recoger de las mismas demandas sociales que existían. Lo hizo, pero fueron tergiversadas todas y suavizadas. No se hicieron en la forma que pedía la gente, eso como primera cosa. La segunda cosa es que esas reformas empezaron a hacerse de acuerdo a un plan que ellos mismos se trazaron ahí, un plan bastante extraño por lo demás. Pero lo interesante es que no tomó en cuenta de que dentro de la misma nueva mayoría existían intereses contrapuestos tremendos, que iban a conspirar contra eso. Yo creo que uno de los grandes problemas
es precisamente, lo refleja lo que pasó hace muy poco en la elección del Partido Socialista. Vale decir, llega un momento dado en que las bases de un partido empiezan a pronunciarse en contra de sus propias dirigencias. Yo creo que si uno hace un análisis más o menos de todo el espectro de los actores políticos que hay, a mí la impresión que yo tengo es que son contados los que se salvan, pero la generalidad está involucrado en uno u otro interés espurio que existe detrás. Eso mismo existe en las empresas también. Hay una vinculación increíble. Solamente el vicepresidente de la Democracia Cristiana poseía 9 colegios particulares. Después y así uno va viendo cualquier cantidad de otras personas como están involucrados, socialistas, radicales, PPDistas sobre todo, en todo este tipo de negociados. Entonces, mi impresión a mí es que fallaron las reformas porque dentro de la misma estructura, Nueva Mayoría, no querían hacer todo este tipo de reformas. Nueva Mayoría, no se olviden ustedes que tuvo absoluta mayoría en el Congreso, pudo haber hecho hasta las transformaciones, hasta los cambios de las leyes orgánicas constitucionales, y no se hicieron. Pudo hacer todo lo que quiso, y sin embargo no lo hizo. O sea, no hubo voluntad política por un lado, hubo defensa, yo diría, abierta de los intereses de las personas, de los mismos políticos que estaban ahí representando y esos intereses espurios. Y yo creo que eso fue lo que en definitiva conspiró y no permitió que se hiciesen las reformas como debían ser. Ahora, yo voy a ser claro con alguna cosa. Por ejemplo, en la reforma del fútbol, que fue una reforma muy pequeñita. Claro, la reforma tributaria. Se llama FUT, esa es una invención que se hizo en tiempos de Pinochet, que se llama Fondo de Unidades Tributables. Es una facultad que se le dio a las empresas para que se quedaran con impuestos que debían enterar al Estado, pero que ellos podían ocuparlos para hacer crecer sus propias empresas y hacer inversiones dentro del país. Hay una cantidad impresionante de dineros ahí que no se entregaron, ellos tendrían que devolverlo en el futuro, este dinero. Bueno, ahora se les sacó una parte, pero se cerraron los empresarios a no entregar ni un peso más y el gobierno cedió y no hubo caso de aumentar el cupo. En el caso de las AFP, la situación es increíble. Los dineros de los trabajadores que han depositado en la AFP alcanzan la suma de 175.000 millones de dólares. Son unas cifras pero impresionantes que yo creo que, piensen ustedes solamente, si tuviesen en sus manos 10 millones de dólares, con 10 millones de dólares ustedes podrían vivir, si lo dejan depositado en un banco de Suiza, aproximadamente con 20 o 30 millones mensuales cada uno, durante toda su vida. O sea, ese es más o menos, esos son 10 millones de pesos, pero si son 10 millones de dólares, pero si son 175.000 millones de dólares, es 3 veces el presupuesto nacional. Este año el presupuesto nacional fue de 60.000 millones de dólares. ¿Qué significa presupuesto nacional? Es el dinero que se utiliza para pagar el alimento a todos los chilenos, la luz a todos los chilenos, el agua a todos los chilenos, mantención de caminos, creación de casas, construcción de hospitales, mantención de hospitales. Eso es el presupuesto nacional, son 60.000 millones de dólares. Y lo que tienen afuera las AFP son 175.000 millones de dólares. Entonces, yo creo que los intereses son tan grandes, pero tan inmensamente grandes, que impiden que las mismas personas que hoy día están gobernando puedan hacer las transformaciones, porque son ellos los que están a cargo de todo esto. Es como quitarle el cascabel al gato. Es imposible que pueda ocurrir todo esto. Muy de acuerdo. Yo creo que la pregunta es además muy buena porque permite explicar un poco cuál es el gobierno de la nueva mayoría, la apuesta al gobierno de la nueva mayoría y qué es lo que ocurrió con él,
en estos 3 años, permite explicar la elaboración política de 2 fuerzas políticas relevantes en la izquierda chilena actual y que creo que caracterizan 2 posturas distintas, que son las que hoy día están en disputa también electoralmente, que es la del Partido Comunista de Chile como una fuerza política muy importante, histórica, y hoy día además me parece que el partido con mayor número de militantes en Chile, lo que es un homenaje para siempre, porque se trata de un partido que fue tratado de ser exterminado y hoy día es el que tiene mayor número de militantes, cerca de 60.000. ¿Cuál es la elaboración política que tiene el Partido Comunista? Que no formaba parte de la Concertación, que intentó armar un polo de izquierda durante muchos años, el Juntos Podemos Más, etcétera, toda la etapa de Gladys y un poquito posterior, y hay un cambio en la elaboración política que finalmente lleva a un pacto por omisión, primero, que permite que entren al Parlamento, romper la exclusión, era la consigna, permite que entren al Parlamento 3 diputados comunistas primero, Lautaro Carmona, Guillermo Tellier y Hugo Gutiérrez, y que luego lleva entonces también a la decisión de crear e integrar la nueva mayoría. Y en segundo lugar, otra fuerza política emergente, ya constituida como partido, que me parece que hoy día es el segundo con mayor número de militantes, que sería el Partido Revolución Democrática, que nace a propósito de estos movimientos estudiantiles que estábamos mencionando. Entonces, quisiera graficar en estas 2 elaboraciones cuál es la lectura que hay respecto al gobierno de la nueva mayoría. El Partido Comunista, luego de intentar durante muchos años de hacer una unidad de la izquierda por fuera de la Concertación, es decir, de reconstituir los 3 tercios históricos de Chile, derecha, centro, izquierda, durante muchos años haciendo ese intento bajo una situación de sistema binominal, aunque sus candidatos sacaran mayor número de votos, no les permitía entrar al Congreso. Esa fue la situación, por ejemplo, de Gladys Marín, que ganó prácticamente todas las elecciones a las que fue como senadora, y aún teniendo la mayoría de los votos, no podía entrar por el sistema binominal. La lectura que se hace luego de la muerte de Gladys Marín en el Congreso inmediatamente posterior es que la contradicción fundamental del periodo en la jerga marxista histórica clásica, que se identifica la contradicción principal, es neoliberalismo y democracia. Lo que se requiere es derrotar al neoliberalismo para recuperar la democracia. Y ellos elaboran en ese Congreso una consigna que ya no es la revolución proletaria, sino que es la revolución democrática. ¿Ya? Eso plantea su documento y es reconstituir el centro político de amplia mayoría social, ahí surge el concepto de mayoría social y política, para empujar reforma que la Concertación por sí misma no era capaz de dar. La lectura que hace el Partido Comunista del movimiento estudiantil del 2006 y del 2011, si ustedes recuerdan, en Chile hay un calendario de los movimientos sociales, que se repite todos los años. En marzo entran los estudiantes a clase, parten las primeras manifestaciones, hacia el 21 de mayo es el pic del movimiento social porque todos tratan de meter en la agenda del discurso presidencial, que ahora cambió para junio, tratan de meter su demanda, aumenta un poquito el movimiento social hasta el 29 de marzo, 21 de mayo, 11 de septiembre, y ahí ya viene el 18 de septiembre, que todos estamos bailando cueca, baja el movimiento social, viene el invierno que es muy crudo, y ya viene una segunda oleada de movimiento social que es en octubre, y finalmente ya están todos esperando el verano hasta el Festival de Viña y se repite el calendario. Ese es el calendario de todos los años. El movimiento estudiantil, tanto el 2006 como el 2011, tuvo su pic alto en estos meses, de marzo a mayo. Y en octubre ya baja eso. El 2011 también pasó eso. Se desgasta el movimiento social y no logra, tal como muy bien comentaba Manuel, no logra lograr la demanda de gratuidad. ¿Ya? Entonces la lectura que hizo el Partido Comunista es que desde el movimiento social y desde fuera del sistema político no era posible empujar estas transformaciones. Que lo que había que hacer es incorporarse y construir una mayoría político-social, incorporarse lo que se va a llamar una nueva mayoría, teniendo un programa progresista, estableciendo 3 hitos importantes, que es nueva constitución, reforma tributaria profunda, y tú mencionaste educación. Y la reforma educacional, la gratuidad de la educación, y se genera entonces esta política del gobierno de la nueva mayoría.
La lectura política que hay ahí es que siendo la fuerza minoritaria dentro de la nueva mayoría, teniendo 5 diputados ahora, teniendo la dirigencia de la calle, la consigna era que los objetivos de la calle sean los objetivos del gobierno, iba a cambiar el mapa político de la nueva mayoría hacia la izquierda, ya que no se pudo desde fuera, estando dentro, con el Partido Comunista dentro, un actor importante, esto se iba a ir hacia la izquierda. Y se intenta llevar esto adelante. Pero precisamente, y esa es la misma lectura que hace inicialmente Revolución Democrática, y por eso es que participa en ciertas tareas como la reforma educacional bajo el concepto de colaboración crítica. ¿Qué es lo que ocurre? Precisamente lo que indicaba Manuel. Teniendo la mayoría, y todavía la tiene, en ambas cámaras, la mayoría parlamentaria de la nueva mayoría, teniendo el inicio de la calle a su favor, no se fue capaz de llevar adelante estas 3 reformas. La reforma tributaria finalmente se cocina en la cocina de Lagos Weber con el chico Saldívar. Y no sale la reforma que había propuesto la presidenta en esa época Peña y Lillo. Se terminó con binominal, que es uno de los grandes logros del gobierno de la nueva mayoría. La reforma educacional todavía no concluye. No hay nueva constitución. Es decir, no se cumplen las 3 promesas. ¿De dónde viene la dificultad? La derecha estaba en el suelo. Se tiene la mayoría en ambas cámaras. Se tenía la calle a favor. La resistencia viene desde dentro de la propia nueva mayoría. Porque están coludidos los intereses. Entonces, dentro de la nueva mayoría hay posiciones de izquierda auténticas que simpatizan con los movimientos sociales y que forman parte de los movimientos sociales. La otra lectura política es de la que podríamos representar en Revolución Democrática, que hoy día se expresa en el Frente Amplio, que dado que desde dentro de la nueva mayoría no se ha sido capaz, por el Partido del Orden que se llama, que en el fondo la vieja concertación, que está coludida con la derecha, no permite generar los cambios desde dentro, ahí están los Walker, etc., es necesario, la democracia cristiana, una parte importante, es necesario generar un polo externo para cambiar el mapa político. Y en la medida que emerge con fuerza un tercer polo, también se va cambiando el discurso político y todos los actores políticos se empiezan a radicalizar. Si ustedes vieron, han visto la franja presidencial, por ejemplo, de las primarias presidenciales de la derecha, de los 3 candidatos a la derecha, Kast, que viene de la familia Kast, es decir, que viene de la familia que habían violado los derechos humanos en Paine y Wynne, está planteando posturas de izquierda en muchas partes. ¿Qué es lo que lleva a la derecha a asumir compromisos de matrimonio igualitario, reforma educacional, gratuidad, etc.? Porque ha cambiado el mapa político. Entonces, hoy día, lo que se va a dirimir en esta primaria y en la elección es cuál de las dos lecturas políticas, si es que desde dentro de la nueva mayoría o desde fuera, es que las izquierdas que tenemos en Chile, intramayoría, nueva mayoría, extra nueva mayoría, desde dónde se empuja el mapa para que las demandas de los movimientos sociales por derechos sociales realmente puedan ser procesadas y llevadas adelante. Ejemplo, para que no tengamos un referente. En otros países de América Latina también hay una crisis del sistema neoliberal. Y no son, digamos, los actores que están en la política, no son ellos los que llevan adelante cambios o tratan de amarrar o atar cierto tipo de mecanismos, sino que son sectores que están por fuera de la institucionalidad, que son los que son capaces de cambiar el sistema. 2 ejemplos es, por ejemplo, Bolivia, donde sectores marginados, sectores de movimientos sociales y los movimientos indígenas son capaces de irrumpir en el sistema y quedarle la mano a los sectores, digamos, de poder. Y el otro, por supuesto, es Venezuela, donde también son sectores que están por fuera de la política, que son y sectores marginados. Y ahí voy a ir a la pregunta también. Son capaces también de irrumpir en la política y romper esa hegemonía que había de neoliberal. Hay un tema que es clave en estos 2 países, y hay otros países más, pero estos 2 países, que es el tema de clase. Porque en este caso son los sectores populares, los sectores de trabajadores, los sectores marginados, son los que irrumpen en el marco político en estos países y son capaces, justamente, lo que decías tú, no están atados a esos negociados que habían anteriormente. Sin embargo, por lo que escucho de ustedes,
los cambios que se podían hacer, cambios políticos en Chile, no son principalmente sectores que estaban por fuera, sino que son sectores políticos. Escuchaba por ahí que decían de que incluso la gente de Revolución Democrática eran hijos de gente, de políticos de la Concertación, o venían, digamos, de ese sector, y también eran sectores de clase media, no eran clases populares los que se estaban planteando como alternativa. ¿A qué se debe eso de que hay una diferencia, que los sectores marginados, tú hablabas, Manuel, de que hay a lo mejor un 60-70% que no participa de ninguna otra forma? ¿A qué se debe que ellos no son capaces de participar, articularse y poder hacer esos cambios que a lo mejor se necesitan? No sé. Bueno, un poquito complicado algunas cosas que planteas tú. Yo tengo como costumbre referirme muy poco a los problemas de otros países. Yo discrepo en algunas cosas de lo que planteaste tú, por ejemplo, de Perú, de Bolivia. Yo creo que no, y de Venezuela. Yo creo que no existe, deben ser muy pocos los países del mundo que no están aplicando el sistema neoliberal. Lo que ocurre es que en algunos están más intenso o menos intenso la aplicación, pero existen varios libros que hablan de lo que pasa también en Bolivia. Ahora, yo creo que eso es una pregunta un poco difícil. A mí me enseñaron no tratar de involucrarme en los problemas de otros países, concretamente defender la libre determinación de los pueblos. Cada pueblo hace lo que quiere. Y frente a eso... Pero en la explicación sobre Chile, ¿por qué no las capas populares, no participan? Usted hablaba de que ellos no participaban en el debate político, usted mismo lo planteaba. ¿O son los sectores de clase media los que no participan? ¿Cuál es la lectura de usted? Yo me atrevería a decir de que es una capa un poquitito más amplia. Es sectores medios también, que por supuesto que hay. Es un 70% de la población nacional la que no participa. Es una cosa bastante grave este hecho, y yo diría que la causa fundamental está en la no participación de todos ellos en las decisiones, en las grandes decisiones nacionales. Cuando tú tienes pueblos que desde arriba le hacen todo y todo lo deciden unos pocos, la gente pierde el interés de seguir haciendo las cosas. Es decir, si tú no tomas en cuenta a las personas que están al lado tuyo, si tú empiezas a hacer concretamente todas las cosas en tu casa, tú después no le puedes pedir a tus hijos que hagan las cosas, porque ellos van a decir, pues si tú lo haces todo, papá. Entonces, es una cuestión en donde tú no le das participación a la demás gente se toma la libertad y no se preocupa más de eso. Pero eso es un aspecto, pero también el otro es que no les interesa, porque ven que las personas, en vez de tratar de promover esa participación, prolongan su propia estadía en los cargos de poder. Vale decir, los diputados son elegidos 1, 2, 3, 10 veces. Allá hay un alcalde que es Johnny Carrasco. Ese ha estado elegido, ¿cuántas veces, Manuel? Desde que partió la democracia. Del 90 está elegido. Del 90 está elegido Johnny Carrasco. Entonces no puede ser. Es decir, están tapando. Está ocurriendo lo mismo que con los héroes de la televisión. Los conductores de televisión, los conductores de televisión envejecen en la televisión y nadie los saca. Entonces van tapando la evolución o sea, las nuevas generaciones que van llegando. En Chile hay una cosa muy linda. En una oportunidad le preguntó San Martín a Manuel Rodríguez, le dijo qué le parecía a él lo que hay en Chile y por qué él actuaba de esa manera. Entonces le dijo dos cosas interesantísimas. Le dijo, mi general, le dijo, yo soy una persona inquieta de por naturaleza. Si en mi patria no hubiese una revolución, me la estaría haciendo yo mismo. Pero le dice una cosa más interesante todavía. Le dice, ¿y qué opina del gobierno? Yo opino del gobierno de Chile, que debería ser cada 6 meses elegido el presidente de la República. Para así se podría el pueblo todo administrar solo. Entonces, esas son cosas, claro, un poco exageradas, pero muestran una voluntad de participación de otro tipo de gente.
otro pensamiento, un pensamiento más limpio. Y eso es lo que no existe hoy día. Y eso es lo que yo creo que hoy día se está dando en cierta manera en esta lucha electoral. Ok, gracias. Yo creo que en Chile, respecto a la participación de las clases populares, hay varios elementos. Yo creo que convendría distinguir lo que es la participación a través de los canales clásicos institucionales de participación es una cosa, y ahí tenemos la gran abstención en la elección. Pero no participar en las elecciones no significa que no se participe en política, si es que se participa a través de otros canales. Y en Chile el movimiento, tanto el movimiento estudiantil secundario, el movimiento por la educación del 2011, el movimiento No Más AFP, que ya también lleva más de 1 millón de personas en la calle y que es absolutamente transversal, el movimiento de Freirina, el movimiento de Magallanes, el movimiento del norte en torno a las mineras. Es decir, en Chile hay muchísimo movimiento social en distintas ramas productivas donde hay participación de las clases populares. Están el movimiento de los funcionarios públicos, el movimiento de los profesores, son fundamentalmente sectores precarizados, no son sectores profesionales de clase media alta. Ellos están participando políticamente, pero no en los canales clásicos de participación que sea militar en partido, estar en la iglesia o estar en sindicato. Hay una separación, que esto reconduce a la respuesta de la pregunta número 1. En Chile hay una separación sumamente, que probablemente es un proceso global, hay una separación muy importante entre lo que es la sociedad en general y el sistema político. Esa brecha es real. La CUT, que es la Central Única de Trabajadores, solamente concentra alrededor del 4% de las fuerzas salariadas de Chile. ¿Ya? Eso tiene razones estructurales. Por un lado, el Código Laboral, que obliga a construir sindicatos ahí donde hay al menos 21 personas juntas. Entonces lo que hacen las grandes empresas como Falabella y otras es que forman sucursales en su propio interior donde no alcanzan las 10 personas, entonces no alcanzan a armar sindicatos, por ejemplo. Hay una política institucional que atenta contra la participación sindical. Las leyes laborales tampoco favorecen la participación sindical. El tiempo de trabajo de la gente, no tienen tiempo para participar. Para que ustedes estén acá es porque le están robando tiempo a otra cosa, pero pueden hacerlo. Si tuvieran que estar trabajando para poder estar viviendo, no podríamos estar acá conversando. Es decir, están las condiciones materiales mínimas de supervivencia, la tienen garantizada para dedicarle 2 horas a la participación política como esta. Si es que en Chile la mayor cantidad de familias en la monoparental femenina, es decir, mamá sola con 4 hijos, y que está trabajando y pagando la educación y el dividendo de la casa, y están los niños solos y trabaja día y trabaja también de noche, ¿cuándo participa? No hay condiciones materiales de participación de la clase popular porque el sistema está constituido de esa forma. Entonces, ¿quiénes participan mayormente en los canales clásicos de participación? Sindicatos, iglesias y partidos políticos, que ha sido en Chile normalmente. Es la clase media. Son los estudiantes, porque tienen el tiempo para hacerlo. Son los que pueden paralizar, porque pueden paralizar 1 año, como lo hicieron en 2006 o el 2011, y no lo echan de sus lugares de estudio. Algunos lo reprimieron, pero la mayoría continúa. Pero ¿qué pasa cuando se para un sindicato 1 mes? Lo despiden y sigue pagando las deudas y le quitan la casa. Entonces, las condiciones materiales de participación en Chile atentan contra la participación de los sectores populares. ¿Cómo participan ellos? A través del voluntariado, a través de movimientos sociales que son bastante más flexibles. Y eso ha llevado a que en general los partidos políticos grandes, probablemente exceptuando los grandes partidos políticos históricos de la izquierda en Chile, que es el Partido Socialista y el Partido Comunista de Chile, que tienen una base popular, en general se ha vaciado de participación popular la política, porque la gente está trabajando y está endeudada. Eso es algo que analizó hace tiempo Tomás Mulián a través de un texto que se llama El consumo me consume. Es decir, se vive para pagar la deuda. Condiciones materiales. En segundo lugar, el sentido común en Chile es el sentido común neoliberal. Está instalado en la cultura de las personas. Las personas en Chile, en general, las mayorías, se han comprado o nos hemos comprado, para hablar en plural, el que es a través del esfuerzo individual que nosotros podemos salir adelante y ser alguien en la vida. Y tenemos que competir contra el de al lado. No hay solidaridad de clase. Entonces, ¿cómo constituir hoy día un movimiento de clase popular si la propia clase social está fragmentada y está bajo un sentido común que es la competencia individual? Y eso no ha sido
roto por parte de lo que llevamos en el tiempo de democracia. Esa es la principal disputa hoy día, que la disputa en Chile política no son las elecciones exclusivamente, es una disputa cultural. Y eso es lo que han logrado en otros países de Latinoamérica. El movimiento de la guerra del agua en Bolivia se convierte en un movimiento solidario en general de todos, donde se incorpora al movimiento indígena. Así pasó el movimiento ecuatoriano también, donde se unen clases de clase media con sectores indígenas y se ponen problemáticas comunes sobre la mesa. En Chile eso todavía nos cuesta mucho. Entonces, las elecciones efectivamente son un catalizador de elección en Chile. Pero vamos a ver cuántos participan en la primaria y ir a votar, y luego cuántos participan en las elecciones. Si es que la tendencia es que sigue aumentando la desafección, significa que la gente sigue viendo la política en pantalla, como espectador, no como protagonista. No hay condiciones materiales, el sentido común ha cambiado, y también el sistema de corruptela que hay lleva a desconfiar mucho de los liderazgos los cuales estamos eligiendo. ¿Ya? Piensen, por ejemplo, lo que pasó en las elecciones de la CUT, que tuvieron que volver a hacerse porque había habido fraude reconocido por la propia presidenta de la CUT, tuvo que llamar nuevamente a una elección, cuando ya es difícil llevar a la gente a elegir. Lo de Soquemicha, etc. Entonces hay un sentido común exacerbado por la derecha que está instalada a nivel de la conciencia de la mayoría de los chilenos de que la única forma de salir adelante es en forma individual. Por ejemplo, cuando se discutió en Chile la posibilidad de terminar con los liceos de excelencia, como el Instituto Nacional o el Carmela Carvajal, que se le ve como la posibilidad de movilidad social de las clases populares, vienen en el caso de Santiago, está todo concentrado en Chile, en la población fundamentalmente en Santiago, Concepción, Valparaíso y La Serena. Las clases populares viajan 2 horas desde La Pintana, de Puente Alto, para ir a Providencia, al Carmela Carvajal, viajan para poder después acceder de ahí a la universidad con beca. Y se les pide, en el caso del Instituto Nacional y otros, se selecciona a la gente. Y la gente compite. Habrán visto las noticias que para entrar a colegio pasan una noche entera las personas haciendo cola. Ok, ahí lo que está instalado es que si yo no meto a mi hijo acá, no va a tener universidad. No está la noción de hagamos algo cooperativo y solidario. Cuando se propuso de parte del propio gobierno de la presidenta Bachelet terminar con los liceos de excelencia, salieron los apoderados de las clases populares, de los liceos emblemáticos, a luchar en contra de esto, a favor de la selección. ¿Ya? La gente en Chile en general apoya a los liceos particulares subvencionados, que es lo que están tratando de instalar acá, con que el Estado le paga a privados para que haga un negocio de la educación. Eso en Chile está instalado, es el modelo chileno. Hay gente que defiende eso, que viene de las clases populares, porque está instalado en el sentido común. Entonces, una tarea de parte de las izquierdas en Chile, tanto intra nueva mayoría como extra nueva mayoría, una tarea que tenemos en conjunto, es recuperar la confianza en la capacidad que tenemos en forma organizada de lograr objetivos comunes. Y eso lo ha recuperado más fuertemente ciertos movimientos sociales que han logrado ciertas demandas, que es lo que hemos logrado desde la institucionalidad. Cuando logremos desde la institucionalidad, como ocurrió con el auge, por ejemplo, que ese fue un avance social importante, la gente vuelve a confiar. Pero si eso no pasa y lo que vemos al frente es corruptela, la gente evidentemente se retira y se instala el sentido común que dice, si da lo mismo quien salga, si total tengo que trabajar igual. Ahí el que está actuando dentro es un pequeño Pinochet. La concertación, sino que hay varios bloques electorales y seguramente no todos conocemos, digamos, realmente lo que plantean y lo que representa cada bloque. Y que sería interesante que ustedes nos contaran un poco cómo ven ustedes estos bloques, digamos, electorales que se están planteando, digamos, llegar al poder o ser parte del poder. Manuel. Gracias. Efectivamente, en Chile hay 2 grandes bloques, llamémoslo así, políticos. La verdad es que la palabra bloque a mí no me gusta mucho, yo prefiero decir alianzas. Muy bien. Uno es Chile Vamos, que se representa a los compradores de fuerza de trabajo, a los patrones, a los empresarios, y el otro es el sector de nueva mayoría, que representaría, trataría de representar a los sectores de los vendedores de fuerza de trabajo, medio mezclado porque los demócratas cristianos ahí tienen una situación bastante especial.
y un nuevo bloque que apareció, un nuevo grupo que apareció, que es el Frente Amplio, que es, también tiene más o menos la voluntad de representar lo mismo que representa la concertación. De hecho, en algunas oportunidades Gabriel Boric ha dicho: nosotros les queremos disputar el lugar a ellos. Ese es más o menos lo que ellos plantean. Pero ese tipo de cosas así es mirar en forma bastante general lo que es la división de una sociedad. A mí me da la impresión más bien que en el caso del sector de los compradores de fuerza de trabajo, de los empresarios, yo distingo tres grandes grupos ahí. Uno es el grupo que representaría el poder bancario, el poder financiero, y ese lo representa Sebastián Piñera. Yo he escrito en algunas oportunidades que Sebastián Piñera creo que tiene una sola industria de un total de unas 50 empresas que tiene. Las demás son todas especulativas, es puro capital especulativo. Entonces, yo creo que es el mejor representante del capital financiero, del que vive del interés que le saca a los demás, el sujeto zángano, el sujeto parasitario. Esos son los bancos, las compañías de seguro, todas las empresas de servicios financieros, en otras palabras, que viven de sacarle el trabajo a los demás. Después viene un sector que a mi juicio lo representa Manuel José Osandón, que es el sector industrial, que está bastante alicaído por la aplicación extrema que tiene en Chile el modelo económico. Ese es el sector industrial grande. No representa poco José Manuel Osandón. Y eso implica, y él lo está haciendo también con un interés bastante sugerente, que es porque Chile se ha mantenido muy leal a la aplicación del modelo económico, pero eso hoy día está cambiando en Estados Unidos. En Estados Unidos la elección que hubo no es cualquier elección. Donald Trump sale elegido presidente por los sectores industriales del país, por todo ese sector que está, El micrófono. Está vibrando. Lo bajo. Aquí entonces. Está muy cerca. Cortito para que Entonces, vayamos. este sector de Donald Trump representa al sector industrial, y el sector industrial norteamericano, si está pidiendo que vuelvan las empresas de automóviles a Norteamérica para volver a recuperar el empleo, el sector industrial, no olvidemos una cosa, es el que produce el valor, el plusvalor. Si no hay sector industrial, no hay plusvalor. Entonces, ese sector es muy importante para Chile, porque Chile no podía desarrollarse industrialmente. Entonces ahora, con Trump a la cabeza, aunque sea un individuo que sea lo más repulsivo, desde el punto de vista de la conveniencia para los sectores industriales, es muy buena, es muy buena. Ahora... Rápido para que... Sí, ahora, el último sector que hay para mí es el de Cast, que representaría lo que aquí en Suecia son los entrepreneurs y ¿cómo le llaman estos otros? Los distribuidores y contratistas, que es el sector más bajo. Ahí te lo... Gracias. Bueno, respecto ahora ya a las elecciones propiamente tal, a mí me parece que estamos en un momento fascinante de la política chilena, porque implica un cambio de ciclo respecto a lo que ha sido lo que fue esta larga transición a la democracia, dado que por primera vez en las elecciones parlamentarias no tenemos un sistema binominal. Tenemos voto voluntario, nuevas condiciones, voto voluntario, sistema proporcional, lo que implica que la política ya no se reparte entre dos, la política binominalizada no se reparte entre dos grandes alianzas, que es lo que obligaba el binominal, obligaba a generar grandes alianzas que se fueran al centro, sino que la elección proporcional ya permite también que entren al Congreso fuerzas emergentes.
Además, tenemos ampliación del Congreso, de manera que la baraja ahora va a estar completamente distinta, lo que implica un gran grado de incertidumbre respecto a cuántos van a votar, voto voluntario, quiénes van a entrar finalmente al Congreso. Ya se sabe que, como es sistema proporcional, entran todas las fuerzas que se presenten, va a cambiar aquí el nivel de representación, y por el surgimiento de nuevos actores políticos. Entonces estamos frente a una situación bastante abierta. ¿Cuál es la situación que hay desde el punto de vista electoral? Tenemos una derecha que, como lo ha hecho durante todo este tiempo, con bastante conciencia de clase, logra unirse bajo una candidatura única. Como bloque de derecha, que son los que crearon el modelo económico y político, están unidos. Ellos están en una primaria con 3 representantes, de acuerdo con la descripción que aquí se hizo, con un candidato muy fuerte, que ya lo conocemos, que es Sebastián Piñera, que viene sobre todo de la parte financiera y especulativa, con un candidato que viene del ala más conservadora, que es como un gran alcalde, que sería Osandón, que está golpeando permanentemente a Piñera, y alguien como Kast, que se instala con un discurso muy a la chilena, liberal conservadora. ¿Ya? Un liberal que no está de acuerdo con la despenalización del aborto, por ejemplo, pero que tira mucho mensaje hacia el centro político liberal. Es decir, está tratando de competir los votos de lo que probablemente fue el 19% de Marco Enrico Minami en la elección pasada, tratando de tomar de ahí. Ahí está la derecha, y que luego de las primarias va a terminar con una candidatura única. Y tenemos por el otro lado la nueva mayoría, que ya probablemente no se llame así, que no decidió excluirse de la primaria, dado que la Democracia Cristiana inscribió en el CEBER una candidatura propia. Entonces, por primera vez durante todo este periodo de postdictadura, lo que era la fuerza hegemónica de parte de los sectores democráticos de la llamada centroizquierda, van divididas en la candidatura presidencial. La Democracia Cristiana va sola, dando una señal muy fuerte de irse hacia la derecha. La Carolina Goich hoy día estaba enviando imágenes que se reunió con Angela Merkel, y nosotros sabemos en Europa qué es lo que representa Angela Merkel. Esa es la señal que está dando, es decir, volver a las raíces de la falange del sector más conservador de la democracia cristiana. Aprovecho de decir que de que todas estas fuerzas políticas de la democracia cristiana hacia la izquierda también hay sectores que apoyan los movimientos sociales, pero concretamente Carolina Goich está instalada dentro de 3 fuerzas, siendo el centro un sector ultraconservador que se quisiera ir con la derecha. Ahí están los Walker, que no soportan una alianza con el Partido Comunista, por eso han intentado desde el año 1 romper la nueva mayoría. Un sector más de izquierda, representado en el diputado Víctor Torres y Gabriel Silver, que ha estado empujando todas las transformaciones que ha propuesto el gobierno de la nueva mayoría, la presidenta Bachelet, y un sector de centro-derecha, representado por Carolina Goich, que es la que ganó la última Junta Nacional, casi el 70% de los apoyos. Van solos. Y todavía no resuelven si van en candidatura parlamentaria conjunta o no. Por eso es que de parte de ese sector político todavía no se sabe cuál es la alianza. Sí, con una candidatura fuerte, con el apoyo de prácticamente todos los partidos de lo que es la nueva mayoría, que sería la candidatura de Alejandro Guiller, donde están los grandes partidos de la izquierda intra nueva mayoría, como el Partido Comunista y el Partido Socialista. Y ahí la tesis que se juega, que es la que comentaba antes, que desde la nueva mayoría se puede empujar a la profundización de transformaciones que lleven a romper estos legados de la dictadura. Y está este tercer actor político social emergente, de parte de la izquierda extra nueva mayoría, que finalmente se logra articular. Normalmente este era un archipiélago que no se ponían de acuerdo. Al fin se logra articular desde el Partido Igualdad hasta Revolución Democrática y el Partido Liberal. Es una alianza política, programática, que se proyecta más allá de las elecciones, es decir, como actor político, que tiene su primera irrupción, y eso es un tema interesante a propósito de Gabriel Boric, que él se lanzó aún en tiempos del binominal y logró ganar en Magallanes, quebrando el binominal en Magallanes. El primero que gana por fuera del binominal, lo que es matemáticamente prácticamente imposible. La candidatura de Jorge Sharp en Valparaíso, aquí el mismo DJ Méndez, que viene de Suecia, se puso como candidato de la nueva mayoría y le gana la tercera fuerza que se pensaba que era Jorge Sharp. Son experiencias recién muy pequeñitas, y que hoy día surge entonces a través de esta primaria dos candidaturas que también expresan dos sensibilidades dentro del Frente Amplio. Beatriz Sánchez, una posición apoyada fundamentalmente, bueno, por muchas fuerzas, pero fundamentalmente por Revolución Democrática
y el movimiento autonomista, la figura de Giorgio Jackson y Gabriel Boric, con un discurso más ciudadanista, tratando de abrirse a un sector más allá de la izquierda histórica, y Alberto Mayol, que está apuntando al sector más bien del voto duro histórico de izquierda extra concertación. Tanto en la derecha como en el Frente Amplio se dirime ahora el próximo 2 de julio cuál de las tesis internas es la que va a ganar. Y estamos esperando cuál va a ser la resolución finalmente, si es que la nueva mayoría va con 2 candidaturas presidenciales y una lista parlamentaria común, o van a haber 2 listas parlamentarias con 2 candidaturas presidenciales, lo que lo hecho implica que esa alianza finalmente se quiebra, lo que implicaría que a la primera elección vamos con muchas candidaturas presidenciales. Y ahí la gran pregunta es cuánta gente finalmente va a participar tanto en las primarias como en las elecciones para darle validez a la institucionalidad que sigue. Leía que uno de los temas que ahora vamos a entrar a las preguntas. Decían por ahí que lo que hay en este momento hay una nueva hegemonía. Alguien le decía que era la bachelitización de la política en Chile, donde todo el mundo está en torno a lo que se planteó, esta reforma. Yo ayer me puse a ver esto, el debate que tenía la derecha, donde a mí me impresionó mucho que la derecha no planteara un programa, un proyecto propio de país, sino que era la discusión fue en torno de que si eran corruptos o si era el que tenía que ser el representante de la derecha, pero no había, digamos, un debate más profundo de si era un concepto, si tenían un propio proyecto de país. Por otro lado, veo que también estaba leyendo en el mostrador que había un análisis que a mí me parecía interesante, donde decían de que Beatriz Sánchez, que sería la candidata de la otra alternativa, cada vez se parecía más a Bachelet, que trataban de buscar y que de esa forma trataban de atraer votos, digamos, que esa era la forma. Lo dice Mayol, que sería la única alternativa que plantea un cambio antisistema, o sea, que plantea, va sobre todo el voto duro, dicen que va el voto duro de la izquierda. ¿A qué se debe que hoy día el sentido común sigue siendo lo que ustedes mismos lo decían muy bien, entró en crisis, donde no se ha podido resolver una serie de problemas, donde ninguno es capaz, ni por parte de la derecha? Difiere un poco del supuesto que tiene la pregunta. En algunas cosas coincido. Respecto a la derecha, que lo que vimos en el debate anoche y que está en internet, es realmente triste como oferta política, porque a lo que se dedicaron los 3 candidatos era insultarse mutuamente, decir quién era una pelea entre gerentes de quién había sido más corrupto que el otro, y no se ve proyecto país. Pero ¿qué es lo que ocurre en el caso de la derecha? Es que ellos no necesitan presentar un proyecto país, porque el país que se está administrando es el proyecto de ellos. Y está instalado incluso como sentido común y está consagrado en la Constitución y el modelo económico, con todos los esfuerzos que se han hecho, tanto en movimientos sociales como de parte de la institucionalidad, que se ha avanzado en ciertos sectores, pero lo de fondo, porque todavía no llegamos a una nueva Constitución. En Chile existe el Estado subsidiario, que es la columna vertebral, lo que vertebra la política en Chile. No permite que haya un Estado benefactor mínimo, con derechos consagrados, es el proyecto de la derecha. Entonces, la derecha no necesita ponerlo en disputa porque ya está consolidado, con intentos de salir de ahí, pero que todavía no ha podido un proyecto alternativo ganarle esa pelea institucional a la derecha. Ellos han sido bastante hábiles en ese sentido, y todo el resto hemos tenido dificultad de hacerle frente. Hablando de las primarias, de parte del Frente Amplio me parece que sí presenta posturas que son muy distintas respecto a la derecha. Y también respecto de ciertas posturas, aunque todavía está por verse el programa y quizá hay algunas coincidencias, al menos respecto de la derecha, como por ejemplo, y que son matices entre Beatriz Sánchez y Mayol, de poner fin a la AFP. Hubo una comisión de las pensiones, la llamada Comisión Bravo, y que lo que propone finalmente, y según lo que viene el discurso de Alejandro Guillén, el Caupolicán de lanzamiento, se propone un sistema mixto donde
se participa en el directorio de la AFP, pero no se pone fin a la AFP. De parte de la candidatura en el Frente Amplio se plantea abiertamente fin, por ejemplo, a la AFP. Son posiciones que muestran una ruptura respecto al modelo económico que está de fondo, que es esta figura del Estado subsidiario. Si bien en el gobierno de la nueva mayoría también hay una crítica muy fuerte al Estado subsidiario, es decir, las grandes promesas y las grandes reformas que se trataron de impulsar iba también en la línea de conquistar derechos sociales, pero ya hemos comentado que el freno vino fundamentalmente desde dentro, en forma muy abierta de parte de la democracia cristiana y el lobby de otros sectores que están involucrados con financiamiento, y por eso la presidenta Bachelet finalmente no pudo llevar adelante en la profundidad que se esperaba la reforma. Yo creo que en esta elección, dado el malestar grande que hay en Chile, en general las candidaturas, a propósito de lo que tú llamabas bacheletización, al contrario, lo que se va a tratar de hacer es, y que las candidaturas de la nueva mayoría, incluso cuando estaba Ricardo Lagos y otros, ya estaban golpeando bastante a la presidenta Bachelet, es tratar de romper agua respecto de esto. Ya será una gran crítica, y aquí el propio Manuel lo ha presentado, así que yo soy bastante crítico de lo que ha sido la nueva mayoría, decía. Porque existe la expectativa de que este nuevo ciclo político sí se pueda avanzar hacia derechos sociales. Es decir, lo que está en disputa en Chile es, ¿existen derechos sociales? ¿Van a existir o no? ¿O va a seguir siendo el mercado el que rija el conjunto de la vida en Chile? La derecha lo plantea abiertamente. Las otras candidaturas, con distintos matices, en proyectos más o menos socialdemócratas en general, con mayor radicalidad o no, pero en general son proyectos que podríamos ubicar en una gran socialdemocracia, que un Estado más fuerte, un poco más interventor, con sistemas mixtos de economía, es aumentar el área social, aumentar los derechos sociales. Yo creo que en general, tanto lo que salga de la nueva mayoría, es un misterio lo que diga Carolina Goich, pero por lo menos me imagino la candidatura de Alejandro Guillé por lo que vi en su discurso de lanzamiento, y evidentemente el Frente Amplio, es avanzar hacia los derechos sociales. La pregunta va a ser, ¿cuál es la institucionalidad y la gobernabilidad que se promete para eso? Lo que el Frente Amplio ha planteado es que se debe gobernar con los movimientos sociales en la calle. Lo que yo he visto de parte de las intervenciones fundamentalmente, por ejemplo, de Camila Vallejo, entre otros, es que se teme que se pierda, viene un proceso fuerte de una contrarreforma conservadora, que se ve con la elección de Trump y las distintas derechas, y lo que hay que hacer es atajar a la derecha en estos momentos, más que avanzar muy fuertemente hacia la radicalización de la política por la izquierda. Entonces, en el fondo, en el caso chileno también se están jugando estas dos izquierdas, tipo Bernie Sanders en un centro político, tipo Corbyn y otro, que es, ¿se gana la elección por el centro o se gana la elección por la izquierda? Lamentablemente, como ocurrió en la historia de Chile, con muchas candidaturas separadas, mientras la derecha va a llevar una candidatura única. Manuel, ¿querías decir algo? Mira, lo que pasa es que yo quería contestarte una cosa que era importante. Tú señalabas por qué no se hace algo revolucionario en el fondo, por qué no se hace algo así. Bueno, la respuesta es un poco de perogrullo, porque las proposiciones, o sea, porque la discusión está dentro de la escena política. Tú no puedes salirte de eso. Está dentro del marco dentro del que hay que jugar. Entonces es imposible. Todo lo que se está planteando está dentro del sistema. Nadie ha amenazado al sistema. Yo lo que he visto más interesante de todo esto ha sido una proposición que tiró Alejandro Guillé, que es muy interesante. Él plantea de que su gobierno no va a ser un gobierno común y corriente, sino que un gobierno de transición. ¿Qué significa eso? Él lo plantea con mucha claridad. Yo quiero dejar preparadas las cosas para que el otro gobierno que llegue tome en sus manos todo lo que es necesario dar vuelta. Preparar los caminos para otro. ¿Por qué lo encuentro yo interesante eso? Que me tocó escuchárselo directamente en un acto que hizo. Porque me recuerda un poco lo mismo que quiso hacer Allende, que era preparar el camino. Allende nunca quiso hacer la revolución, jamás se le pasó por la mente hacerla, pero sí que él quería preparar el camino para que se hiciera más adelante todo. Creo que eso es más o menos lo que está en juego hoy día. Creo que
Manuel ha tirado todas las otras partes, yo creo que lo hizo brillantemente, así que Muy bien. hasta ahí.